En el caso del ácido pantoténico, solo para mencionarlo, nunca han preguntado ácido pantoténico. El ácido pantoténico, que es la vitamina B5, vamos a encontrarlo como fuentes, productos cárnicos o productos de origen animal, hígado, riñón. El hígado es una buena fuente de ácido pantoténico. En la yema del huevo, en el brócoli, en la leche, son las fuentes, digamos, más importantes de ácido pantoténico. ¿Cuál es la función de esta vitamina, la vitamina B5? La función es formar parte de lo que es la coenzima A. Y la coenzima A, esta molécula, es importantísima. Vamos a ver que la vamos a mencionar mucho en lo que es el ciclo de Krebs. Acuérdense que el ciclo de Krebs, ahí mucho vamos a hablar acerca de la acetilcoenzima A, ¿no? Que tiene dentro de su composición parte de la coenzima A. Entonces vamos a verla ahí. Para la síntesis de ácidos grasos y colesterol también vamos a hablar acerca de la acetilcoenzima A. Entonces la coenzima A termina siendo importante en el metabolismo energético a través del ciclo de Krebs y en el metabolismo lipídico en la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Chicos, la deficiencia de ácido pantoténico es rarísima. Es rara, por eso nunca la preguntan, ¿no? Generalmente se asocia a episodios de desnutrición y dentro de los síntomas vamos a encontrar básicamente a nivel nervioso, periférico, parestesias, podemos encontrar también alopecia y dermatitis. Pero, rarísimo, ¿no? Si ustedes, vamos a ver que hay muchas deficiencias vitamínicas que pueden tener parestesias, alopecia o dermatitis en sus manifestaciones. De hecho, ya hemos mencionado algunas. Entonces, si bien son parte, yo lo último que marcaría en un examen sería déficit de ácido pantoténico, que es rarísimo. Hay otras patologías que tienen estas manifestaciones más marcadas y son más frecuentes su déficit. Piridoxina, la vitamina B6. Su fuente vamos a encontrarla también en diversos lugares, sobre todo a nivel vegetal, en los frutos secos, en los cereales integrales que tienen piridoxina, y en la parte proteica animal, en carne, sobre todo en el hígado y en las aves. A diferencia, por ejemplo, de los primeros que estaban en relación con el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo energético, por el FAD, el NAD, en este caso la piridoxina es importante como una coenzima en el metabolismo de los aminoácidos. Vamos a ver que dentro de las vías metabólicas para la regulación de los aminoácidos va a participar la piridoxina. La deficiencia, nuevamente, de piridoxina no suele ser muy preguntada realmente, pero sí aquí es importante algunas cositas en relación a los factores predisponentes o a las causas que pueden generar deficiencia de piridoxina. Vamos a tener, por ejemplo, aquí al alcoholismo, la desnutrición y algo muy importante que hay que mencionar son los fármacos. Y tal vez aquí voy a subrayarlo un poquito, tal vez, esta parte, porque creo que si les preguntaran algo, porque ya ven que en todos hay como factor predisponente alcoholismo y desnutrición, si les preguntaran algo acerca de piridoxina, podría ser en relación a esta causa fármaco. ¿Cuál es el fármaco? Un fármaco que puede causar deficiencia de piridoxina, que utilizamos en una patología muy prevalente en nuestro país, pulmonar, isoniazida. Entonces es muy común ver que puede haber predisposición para deficiencia de piridoxina en los pacientes que utilizan o están en tratamiento contra tuberculosis utilizando isoniazida. En las manifestaciones de deficiencia de piridoxina vamos a encontrar principalmente muy relacionado con dos manifestaciones, anemia y la segunda, neuropatía periférica. Anemia y neuropatía periférica. Nuevamente es raro que se presenten estas deficiencias, ¿no? Pero son causas que pueden generar esto, ¿no? Y esta es un poquito la explicación, digamos, que se podría dar, ¿no? Cuando ustedes ven a veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, o cuando entren a rotar
a los hospitales grandes y vean pacientes que tienen neuropatías de difícil control o pacientes que tienen neuropatías multifactoriales, muchas veces dentro de sus indicaciones de terapéutica, ¿qué ven ustedes o qué han visto? ¿No ven que les ponen tiamina y piridoxina? ¿Por qué? Porque la deficiencia de tiamina y piridoxina se relacionan en ciertas maneras con neuropatías periféricas. Pero ¿realmente es la causa de esas neuropatías de esos pacientes? Pues muchas veces no. Simplemente se les da, se suele dar como un suplemento, pero es rarísimo que la deficiencia de estas vitaminas no den otros síntomas más que la neuropatía en sí, ¿no? Pero se suele utilizar, digamos, dentro del manejo de neuropatía periférica como un suplemento adicional como para evitar que si hubiera cierta deficiencia de estas vitaminas sean los causantes del agravamiento de la neuropatía. Viendo el contexto que una neuropatía periférica puede tener varias causas. La biotina también es una vitamina que no suele ser preguntada mucho. La biotina es la vitamina B7, porque ya salió B9. Hacemos una corrección, la biotina es la B7. La biotina, sus fuentes, también lo encontramos en distintos lugares, sobre todo en frutos secos, nueces, en la soya, en el hígado. Ya ven que el hígado es fuente de muchas de las vitaminas, ¿no? Y su función principal es ser una coenzima de enzimas de tipo carboxilasa. Las enzimas se pueden clasificar de acuerdo a su acción, a su mecanismo de acción en diferentes, ¿no? Y un cierto tipo de enzimas son las enzimas carboxilasas, ¿no? Entonces la biotina es una coenzima dentro de estas enzimas de tipo carboxilasa. Estas enzimas sobre todo son importantes en lo que es la síntesis de ácidos grasos y también en la gluconeogénesis, que como vamos a ver en la siguiente clase está en relación con el metabolismo de los carbohidratos. Así que de esa parte no se desespera. La deficiencia de biotina, al igual que la de ácido pantoténico, es rarísima, es rara la deficiencia, y usualmente está en relación con la desnutrición y también con el consumo excesivo de clara de huevo cruda. ¿Qué sucede con la clara de huevo cruda? La clara de huevo cruda tiene un compuesto que es la virina, y la virina interfiere con la absorción de la biotina. Entonces, en algunos pacientes que tienen la costumbre, como un factor adicional más, de consumir la clara de huevo solamente o crudo, tener este factor que es la virina, que podría inhibir la absorción de la biotina. Dentro de las manifestaciones de la biotina, vamos a encontrar básicamente algo que es muy conocido: dermatitis y alopecia. Ahí ustedes van a ver mucho se habla, ¿no? Tomar biotina si tienes problemas de alopecia, ¿no? Realmente no saben, realmente no es así, ¿no? No todos los pacientes que tienen alopecia requieren de la biotina y no todos van a necesitar biotina. De hecho, tomar biotina como suplementos también puede interferir, sobre todo dentro del punto de vista endocrinológico, con la medición de ciertas hormonas, como las hormonas tiroideas. Entonces, realmente el uso de biotina o pensar que la alopecia se deba a una deficiencia de biotina en específico es muy raro, dado que esta deficiencia de esta vitamina es rarísima. Entonces, ahí se pone ciertamente en duda si realmente es necesario tomar suplementos de biotina para la alopecia. La vitamina B9 es el ácido fólico. Este ácido fólico sí ha sido un poquito más preguntado. El ácido fólico, como ustedes ven aquí, básicamente está sobre todo en los alimentos de origen vegetal. Entonces la principal fuente de ácido fólico van a ser las verduras de hoja verde. Esa es la principal fuente. También hay cereales, alimentos fortificados. De hecho, muchas de estas vitaminas están como regla dentro de nuestro país, tienen que fortificarse muchos alimentos de uso diario con algunas vitaminas, ¿no? Como por ejemplo la tiamina, la niacina y el ácido fólico. Entonces el ácido fólico se va a encontrar en muchos productos de manera fortificada, como un aditivo para fortificar ese alimento y que no haya deficiencia de esta vitamina, ¿no? La función principal que tiene el ácido fólico va a ser en relación a la síntesis del ADN y el metabolismo de los aminoácidos. Esa es la función principal que va a tener el ácido fólico.
Y aquí en la deficiencia sí entran a tallar algunos datos más importantes que a veces se suelen preguntar. Entonces, si bien es cierto que los pacientes con deficiencia de ácido fólico, así como hemos visto anteriormente, van a ser pacientes que tienen desnutrición, que hay problemas de desnutrición, también vamos a encontrar aquí característicamente que la deficiencia de ácido fólico se va a encontrar en situaciones en donde haya mayor requerimiento de esta vitamina. ¿Y dónde, en qué situación fisiológica hay mayor requerimiento de ácido fólico? En el embarazo. Principalmente en la época de la formación de los órganos, de la organogénesis, que es en el primer trimestre de la gestación. Entonces, ahí el ácido fólico termina siendo importantísimo. Otro dato adicional, la deficiencia de ácido fólico también se puede ver por la interferencia en su metabolismo de ciertas drogas. Por ejemplo, unas muy utilizadas, fenitoína dentro de la parte neurológica y en la parte reumatológica, el metotrexate. Por eso cuando ustedes llevan reumatología, seguramente que la doctora de reumatología les va a hablar un poco acerca del metotrexate. O le va a mencionar ahí dentro de los efectos adversos o del seguimiento. O ustedes van a ver cuando roten, cuando se utiliza el metotrexate acerca de la suplementación con ácido. Entonces, vean aquí que aparte de la nutrición tenemos dos situaciones importantes. Embarazo y uso concomitante de drogas, ¿no? En general, aquí hay que diferenciar dos manifestaciones importantes de la deficiencia de ácido fólico. En el embarazo, la deficiencia de ácido fólico va a traer efectos sobre el feto, sobre el producto, que son estas manifestaciones. Son las famosas alteraciones o defectos del tubo neural. Las manifestaciones las manifestaciones o el defecto, perdón, del tubo neural. Entonces vamos a encontrar así pacientes que por la deficiencia de ácido fólico pueden tener mielomeningocele como un defecto del tubo neural. Y en la población en general, en mujeres que no son gestantes, vamos a encontrar como manifestación más importante anemia de tipo macrocítico. Anemia macrocítica. Precisamente al ser importante en la síntesis de ADN, los efectos de su deficiencia se van a ver más a nivel del sistema nervioso central y del sistema hematológico, o del sistema hematopoyético. Entonces, en las mujeres gestantes, defectos de tubo neural, y en la población en general, anemia macrocítica. Y para terminar la primera parte de la clase, vamos a ver vitamina B2 y vitamina C, para ir a un pequeño break. En el caso de la vitamina B12 es la cobalamina. Miren, si el ácido fólico tenía sobre todo el lugar donde la fuente del ácido fólico era más de origen vegetal, en la cobalamina, la vitamina B12, su fuente principal son los productos de origen animal. Y ustedes saben que la vitamina, cuando ustedes vean las patologías, siempre, como que siempre van de la manito esas dos vitaminas, ¿no? El ácido fólico y la vitamina B12. En muchas patologías, en la parte hematológica, la parte neurológica, ¿no? Entonces, acuérdense, como van de la manito, acuérdense ustedes que la vitamina B12 es más la fuente animal y la vitamina B9, que es el ácido fólico, es más de origen vegetal. El ácido fólico, acuérdense, fólico, follaje, ¿no? Follaje, verduras, ¿no? Origen vegetal. A diferencia de la cobalamina, que es más de un animal. La función de la cobalamina es bastante parecida a la del ácido fólico, tiene relación con lo que es la síntesis del ADN, pero también guarda relación con el metabolismo de los ácidos grasos, sobre todo los ácidos grasos que son de cadena impar, que están en relación con la mielina, con la formación de la mielina. Entonces, vamos a encontrar que vamos a tener síntomas también a nivel neurológico y hematológico, muy parecido a lo que pasaba con el ácido fólico.
Aquí en la deficiencia de vitamina B12 sí hay varias condiciones que la pueden generar y voy a detallar un poquito más en eso. Obviamente la desnutrición puede ser un factor, como en las anteriores, pero aquí vamos a encontrar como una causa usual que le suelen preguntar de deficiencia de vitamina B12 a la famosa anemia perniciosa. ¿Qué cosa es la anemia perniciosa? La anemia perniciosa es una patología autoinmune en la cual hay anticuerpos contra la célula parietal o contra el factor intrínseco. ¿Qué sucede con la cobalamina a diferencia de las otras vitaminas? ¿Qué tiene de especial la vitamina B12? Que la vitamina B12 requiere, para poder absorberse, de una molécula que le permita transportarse hasta su sitio de absorción. ¿Dónde se absorbe la cobalamina, la vitamina B12? ¿Dónde se absorbe? En el intestino delgado distal, en el íleo, lugar de absorción de la vitamina. Para llegar hasta allí, la vitamina B12 requiere de un transportador, ¿no?, que lo lleve hasta allí. ¿Y cuál es ese transportador? El factor intrínseco. El factor intrínseco va a ser reconocido y va a permitir la absorción de la vitamina B12. ¿Y quién fabrica el factor intrínseco indispensable para la absorción? La célula parietal del estómago. Entonces, he ahí la importancia de este factor intrínseco que sintetiza la célula parietal para la correcta absorción, para que pueda ser reconocida por las células, el enterocito en el íleon y pueda ser absorbida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta patología que es la anemia perniciosa? Hay anticuerpos contra esta célula, contra el factor intrínseco, se destruye, no hay factor intrínseco, no hay célula parietal, entonces no se tiene este factor indispensable para llevarlo al íleon y que ahí se pueda absorber de manera adecuada. No se confunda, la deficiencia de vitamina B12 no da anemia perniciosa. La anemia perniciosa da deficiencia de vitamina B12. Es muy diferente. Vuelvo a repetir, la deficiencia de vitamina B12 no da anemia perniciosa, sino que la anemia perniciosa causa la deficiencia de vitamina B12. Esta es una causa de deficiencia de vitamina B12. Ojo, no consecuencia. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Otras causas de deficiencia de vitamina B12. Otras causas. La enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, el Crohn. Enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn. ¿Qué más? Un parásito característico que también siempre preguntan. ¿Cuál es el parásito? Bifidobacterium latum. Ya lo van a ver en la parte de infectología, el doctor les habla del Bifidobacterium, pero importante, ¿no? Este parásito se localiza en el íleon terminal, justo en la parte en donde se absorbe la vitamina B12. Entonces, causa deficiencia de vitamina B12. Y este Bifidobacterium latum se encuentra en los pescados. Entonces, cuando una persona, cuando te ponen un caso clínico de deficiencia de vitamina B12 por Bifidobacterium latum, te van a poner que el paciente consume pescado crudo, no ha habido una buena cocción del pescado y te van a empezar a poner algunas manifestaciones que ahorita vamos a ver. Entonces, es bien característico este parásito, ¿no? Me acuerdo que había una serie, no sé si ustedes la habrán visto, que es Doctor House, ¿no? Cuando yo estaba en pregrado, esa serie recién estaba estrenándose, ahora están en las plataformas digitales, y hay un caso clínico de deficiencia de vitamina B12 por Bifidobacterium latum, ¿no? Y bueno, ahí las series son bien pues dramáticas, ¿no? Ellos como hacen su diagnóstico, ¿no? Sacan al parásito del paciente, ¿no? No me acuerdo si es por una cirugía o por una parte endoscópica, pero muy dramático se ve el Bifidobacterium al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Obviamente esas series son totalmente diferentes a la realidad que nosotros vemos aquí. Ustedes saben que en esos países pues no son tan clínicos ni tan enfocados como somos los médicos.
Lo otro son las dietas veganas. Los vegetarianos. ¿Por qué? Porque no consumen, porque la vitamina B12 es de origen animal. Entonces, cuando una persona puede tener una dieta vegetariana, claro que sí, es viable que alguien tenga una dieta vegetariana, pero como médicos estamos en la obligación de decirle que tiene que tomar algún suplemento de vitamina B12, hacerse un examen de dosaje de vitamina B12 si tiene ese riesgo, para que no tenga ese problema de la deficiencia de vitamina B12. Y cómo no olvidar a los fármacos también. Y hay un fármaco, chicos, de mi especialidad, que se utiliza mucho en el tratamiento de una enfermedad muy prevalente que ustedes no deben olvidar que causa deficiencia de vitamina B12. ¿Cuál es ese fármaco? La metformina. La metformina interfiere con la absorción de la vitamina B12 también. Entonces es muy frecuente encontrar deficiencia de vitamina B12 en pacientes que toman metformina de forma crónica. No los que tomaron 3 mesecitos, 6 mesecitos, no. Los que tienen un consumo más crónico de la metformina. ¿Cuál es la clínica de la deficiencia de vitamina B12? Entonces, la clínica de la deficiencia de vitamina B12 va a ser principalmente el compromiso hematológico. Puede causar pancitopenia. Las 3 series se pueden afectar. Pero recuerden que en el caso de la serie, o lo que vamos a encontrar, perdón, en la parte roja es anemia y es una anemia característica megaloblástica. Anemia macrocítica, de tipo megaloblástica, con megaloblastos, ¿no? Estas formas eh, jóvenes, ¿no? Y también puede haber compromiso neurológico. Vamos a tener manifestaciones neurológicas que pueden ser tanto centrales y periféricas. Centrales, por ejemplo, ¿no? Confusión, demencia, ¿no? Periféricas, neuropatía, parestesias, compromiso de la parte sensitiva en cuanto a la falta de sabor, por ejemplo, ¿no? Esa ageusia, ¿no? Disgeusia, no se sienten los sabores, que se puede presentar en los pacientes con deficiencia de vitamina B. Entonces, ¿qué cosas suelen preguntar más en cuanto a vitamina B12? Las causas, sobre todo. Las causas, tener en cuenta la anemia perniciosa, el Difilobotrium latum, tener en cuenta sobre todo esas dos en causas, pernisosia y latum. La clínica, no te van a poner el paciente que tiene anemia, con los síntomas que conocemos de la anemia, que les van a describir la anemia en la parte de hematología, que puede haber compromiso no neurológico y te van a poner el datito, en el caso del latum, que ha consumido pescados no cocidos. En el caso de la anemia perniciosa, lo van a ver en gastro, ¿no? Se asocia usualmente a una gastritis crónica trófica. Entonces te van a poner que hay gastritis crónica trófica, no hay células parietales, el factor intrínseco está bajo. Entonces te inclinas más para pensar en una deficiencia de vitamina por anemia B2, por vitamina B2. Y bueno, en el ácido ascórbico, que es la última vitamina hidrosoluble, el ácido ascórbico es muy característico encontrarlo en frutas y verduras, sobre todo en los cítricos, ¿no? En nuestro país tenemos al camu camu, que es la principal fuente o la fruta que tiene más vitamina B12, el camu camu. Vamos a encontrar el limón, las naranjas también, ¿no? Pero ciertamente los cítricos son los que tienen el ácido ascórbico. La función del ácido ascórbico básicamente son estas 3. La principal, la que te suelen preguntar siempre en los exámenes es esta. Síntesis de colágeno. Esta es la que usualmente te suelen preguntar. ¿Cuál es la vitamina que tiene que ver con la síntesis del colágeno? La vitamina C, el ácido ascórbico. También interviene la síntesis de carnitina, que es importante para el paso de los ácidos grasos, cuando queremos hacer la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Vamos a ver, cuando veamos lípidos. Es un potente antioxidante la vitamina C, de ahí que esté muy en boga su uso para distintas patologías, dentro de la parte dermatológica, muy utilizada la vitamina C. Y absorción de hierro también es importante, ¿no? Porque permite precisamente que el hierro pueda transformarse a una forma de mucho mejor absorción, como vamos a ver ahora que hablemos un poco de metabolismo de hierro. Ahora, aquí pasa lo mismo que con la niacina. Como en los últimos años se está utilizando mucho ácido ascórbico, dan megadosis, hipermegadosis de vitamina C, entonces aquí también vamos a tener manifestaciones de toxicidad.
Pero primero vamos a hablar de la deficiencia. En el caso de la deficiencia, la vitamina C, sobre todo en relación a procesos de desnutrición. Entonces, cuando te pregunten sobre deficiencia de vitamina C, siempre va a estar ese antecedente de la nutrición. El cuadro clínico característico de la deficiencia de vitamina C es el escorbuto. Y el escorbuto también tiene un paciente robot característico. ¿Cuál es el paciente robot de estas características clínicas que siempre van a venir en los exámenes cuando se habla de escorbuto? Lo principal, vamos a tener manifestaciones a nivel de encías. Vamos a tener una gingivitis que en muchos casos esta gingivitis se va a asociar a pérdida dentaria y para que lo diferencies por ahí de la riboflavina, que te podría hacer ahí confundir un poco, que habíamos visto que hablaba de manifestaciones a nivel de mucosa, vamos a encontrar a nivel del resto de la piel, ¿qué cosa? Petequias, hematomas, vamos a encontrar el cabello que se enrolla, le dicen cabello en sacacorcho, le dicen. Y puede haber también en menor proporción anemia, artralgias. Pero ¿qué te va a llevar o te va a marcar a ti para decir que es un escorbuto? Esto. Acuérdate de esta imagen. ¿Asociado a qué? Gingivitis más esto, petequias, hematomas. ¿Por qué se presentan estas alteraciones? Al ser el ácido ascórbico importantísimo para la síntesis de colágeno, ¿qué pasa? Como no se sintetiza bien el colágeno, entonces vamos a encontrar que hay compromiso del tejido conjuntivo, del tejido conectivo. Entonces el tejido conectivo importantísimo para los capilares, ¿no? Para los capilares, para los vasos sanguíneos. No hay colágeno, el capilar pierde su sostén, entonces empieza a haber fragilidad capilar. Hay petequias, hay hematomas, se puede producir alteración también en las encías, a veces hay signos en las encías no solamente inflamadas, sino también a veces pequeños hematomas gingivales, característicos del escorbuto. Obviamente también el colágeno para la parte del cabello, por eso hay un cabello enrollado, un tipo de sacacorcho, ¿no? Son los síntomas, digamos, principales del escorbuto. Por ahí habían casos clínicos a veces que ponían esto y la gente, muchos me decían, pero ¿por qué no puede ser una deficiencia de otra vitamina que tiene relación con la coagulación, que es la vitamina K, como lo vamos a ver más adelante? Pero realmente la deficiencia de vitamina K en un adulto es raro. Es raro que haya deficiencia de vitamina K. Entonces, cuando tú veas estas manifestaciones juntas, la encía más las petequias, hematomas, hace referencia a un escorbuto. Y por otro lado, la riboflavina, que les decía que también podrías por ahí causarles una dificultad para diferenciarlo, la riboflavina no te da petequias, hematomas, no te da pérdida dentaria. Entonces, no son características de la deficiencia por riboflavina. En la toxicidad por vitamina C, vamos a encontrar, sobre todo se ha descrito, náuseas y vómitos, se ha descrito mayor incremento de nefrolitiasis, y también se ha encontrado en aquellos pacientes que tienen ciertas comorbilidades asociadas, se ha encontrado que hay un mayor incremento en la toxicidad por hierro. Sobre todo en las patologías que cursan con exceso de hierro, que lo vamos a ver también ahora cuando hablemos de hierro. Pero sobre todo, ¿qué es lo que se ve más en la práctica usual cuando usan las superdosis, megadosis de vitamina B, de vitamina C, náuseas y vómitos, y el aumento o la posibilidad del aumento de nefrolitiasis? Son raras, pero siempre es importante describirlas porque se pueden presentar.